Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que también tiene que ver con esta época colonial, esta época maravillosa, que nos revive todo lo que fue nuestra historia en este territorio, ¿cierto? Y con la llegada justamente de los españoles. Pues bien, hubo un factor muy importante que marcó casi toda la historia y de alguna manera trascendió bastante y corresponde a la religión. La religión en esta época fue muy marcada y tuvo, digamos que, una connotación muy importante. ¿Qué se puede decir? No todo fue color de rosa durante, digamos, este proceso de evangelización. ¿Qué significaba evangelización? Significaba que tanto los indígenas o las personas que estuvieran aquí en nuestro territorio, ¿cierto? Debían someterse a las enseñanzas de la religión católica impuesta por los reyes de España. Y pues este proceso de evangelización era muy complicado porque de alguna manera pues los españoles obtuvieron los tesoros de las islas y comenzaron un poco digamos, a usar un poquito de los habitantes indígenas que estaban en la época, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Pues ellos en un inicio solamente les interesó llevarse los tesoros, llevarse las riquezas para España. Después ya pensaron que, bueno, estas personas que estaban aquí necesitaban de pronto culturizarse en un poco y aprender un poco las leyes y las normas que ellos tenían principalmente en su territorio, en España. Pues debido a eso, ¿cierto? Mis amores lindos, es donde empieza digamos, este trance complejo, porque nosotros ya sabemos que las culturas prehispánicas tenían sus propias creencias, adoraban a sus dioses, especialmente al sol, a la tierra, al universo, a los animales, a la madre tierra, y de alguna manera cuando llega los españoles los invitan a creer en otra cosa diferente. Y ese creer en otra cosa diferente pues es una cosa bastante compleja porque marcó mucho, digamos, a la población indígena. A causa, digamos, del caos y de los maltratos que empezaron a ser sometidos los indígenas, esto especialmente porque pues muchos de ellos se rebelaron y no querían aceptar estas normas y estas creencias, ellos tenían sus propias creencias y no aceptaban ni toleraban de ninguna manera que tuvieran que someterse a otra cosa diferente. Entonces, debido a eso, pues digamos que un fraile, el fraile Bartolomé de las Casas, quien fue uno de, digamos, de los evangelizadores enviados también por los reyes de España, él escribió un informe donde de alguna manera protegía un poco a la población nativa y en ese informe que les hacía a los reyes les comentaba todos los atropellos a los que estaban siendo sometidos tanto los indígenas como los criollos y entre ellos principalmente pues todo lo que tenía que ver con la violencia física y en especial a los líderes de las tribus, pues porque el líder generalmente es la cabeza mayor y si el líder no estaba de acuerdo y no era sometido, entonces pues él iba a invitar a que toda su comunidad indígena pues también se rebelaran y se rehusaran a este tipo de creencias, este tipo de intervenciones. Y pues Fray Bartolomé era un fray que pensaba un poco más en ellos, en su estado, digamos, en las condiciones que estaban siendo sometidos, porque no solamente se les enseñaba de una manera pacífica, sino que tenían que ser obligados, castigados, todo tipo de agresiones físicas para que ellos pudieran de alguna manera ceder, porque pues por sola iniciativa muchos no lo aceptaron, muchos se rebelaron y digamos luchaban en armas o incluso intentaban perder su vida antes de que fueran sometidos a este tipo de cultura, a este tipo de creencias. Entonces es ahí donde la religión marcó una etapa muy drástica, una etapa muy fuerte, una etapa donde realmente pues estos indígenas tuvieron que ser sometidos a tantas cosas y de alguna manera marcaron la huella y también pues se tiene en gran parte que su desaparición se debe en parte a esto. Bueno, los métodos que adoptaron para tener esas conversiones religiosas fueron muy diversos, como ya lo mencionaba, y en gran parte, digamos, uno de los métodos más usados era lo que eran atropellos y violencia física.
Y el otro que utilizaban mucho fue el doctrinamiento. En el doctrinamiento, pues personas que conocían de la religión, ¿cierto? Los frailes eran los encargados de transmitir ese conocimiento y de alguna manera se tenía que enseñarles a los indígenas, enseñarles a los nativos en qué consistía la religión y en este caso la religión católica y sus creencias y todas sus tradiciones. Bien. La Biblia entonces fue utilizada para enseñar a los indígenas a leer y escribir, pero pues obviamente no todos los indígenas tenían, digamos que estos privilegios, principalmente recuerdan que habían los nobles y los nobles de alguna manera eran quienes habían permitido o que aceptaban que les enseñaran, mientras que los que se rebelaban, que eran los indígenas comunes, entonces o los criollos, ellos también de alguna manera no tenían estos privilegios. Se pensó inicialmente que entonces los quienes debían recibir principalmente estas enseñanzas religiosas pues debían ser los niños, porque los niños pues a medida que fueran creciendo pues ya cultivaban estas creencias y de alguna manera cuando crecieran ya no iban a verse sometidos digamos a este cruce de ideas y a este cruce de creencias como las que estaban viviendo y pasando los adultos o incluso los ancianos que eran los mamos que tenían el conocimiento de su tierra y de sus tradiciones. Entonces, digamos que se pensó primero inicialmente que todos los niños debían recibir la enseñanza religiosa y a su vez que los adultos pues podían recibirla 3 días a la semana. Entonces ellos eran obligados, porque si no querían, tenían que ser obligados a recibir enseñanza religiosa 3 días a la semana. El convento ocupó un papel muy importante durante esta época de la colonización. Fue como el centro de esa evangelización y ellos de alguna manera eran quienes administraban las enseñanzas y de alguna manera organizaban el sistema para que pudieran llegar de los distintos frailes a impartir todo el conocimiento de la religión. Entonces, los conventos también con el pasar del tiempo, pues también se fueron convirtiendo no solamente en un lugar para fortalecer, digamos, esas necesidades espirituales que tenían, sino también que a su vez también se fueron convirtiendo en enfermerías, en escuelas y en talleres. O sea, el convento era como el lugar más importante porque allí de alguna manera primero era el centro de enseñanza donde iban muchos aprender la religión y a su vez pues también cuando habían situaciones críticas ellos también se convirtieron en enfermeros y en personas que enseñaban digamos algún arte específica. Entonces a través de distintos talleres los frailes enseñaban a los indígenas o enseñaban a la población cómo desarrollar una actividad específica. Entonces el convento se convirtió como en la universidad, era como el centro y el manejo de todo y obviamente todo giraba en relación a la religión católica, que era como el cristianismo que marcaba bastante en esa época. Hay un personaje muy importante dentro de esta época colonial que corresponde al Papa Alejandro VI. Él estableció la obligación de la corona de convertir a sus súbditos y afroamericanos al cristianismo. Digamos que él trazó la meta de que todo, tanto africanos como indígenas, toda la población, deberían convertirse al cristianismo y a su vertiente que era la religión católica romana. Esa fue la exigencia del Papa y él muy drásticamente podían usar cualquier método, pero su principio y su fin era que todos debían someterse a esta religión y pues obviamente quien se negara, quien no estuviera de acuerdo, pues iba a sufrir una serie de circunstancias, de atropellos, un sinnúmero de dificultades, porque digamos que la norma general era todos debían someterse a la religión católica y al cristianismo, y eso es muy marcado en esta época colonial. Bueno, sabemos entonces que la tarea para lograr la conversión, esa conversión de esas creencias que tenían los indígenas y convertirse realmente al cristianismo de la religión católica, pues utilizaron muchos procedimientos, como lo hemos mencionado, y digamos de alguna manera especial, pues una estrategia que utilizaron fue enviar muchos misioneros a distintas partes de América. De esta manera se lograba como sembrar en cada uno de los lugares donde ellos llegaban
las enseñanzas de la religión católica. Entonces eran como maestros que llegaban ahí al lugar, al territorio, y empezaban a impartir sus enseñanzas y pues con buenos métodos o con malos métodos si era necesario, porque había lugares donde realmente no eran recibidos con buena voluntad. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo esta conquista tuvo una relación muy estrecha con lo que fue la religión católica y realmente digamos que la religión se convirtió como en el centro mayor, como en la organización que dominaba todo y que a raíz de eso pues era el auge más importante. Recordemos que también los reyes eran católicos y pues obviamente su prioridad también era impartir la religión católica y que incluso cuando Colón empezó a hacer sus siguientes viajes, ellos obligaron también a que en la tripulación tenían que ir misioneros y tenían que también cumplir estas campañas de evangelización que eran sumamente importantes para los reyes y que ahí fue marcándose. Entonces así podemos ver cómo va siendo la religión un factor muy importante para extirpar o sacar o quitar de un poco esas creencias o idolatrías que tenían un poco los indígenas, esas sus seres espirituales, hacia sus dioses terrenales, la tierra, el universo, el sol y un sinnúmero de cosas, y empieza entonces a creer la población indígena en otra cosa diferente, a creer y a impartir y a seguir las órdenes propias de la iglesia. Entonces ya como tal, pues ahí hubo un poco lo que fue la promulgación de la creación de iglesias en casi todos los territorios. Acordemos que también las ciudades que eran fundadas, uno de los requisitos más importantes era construir la ciudad y en el centro de la ciudad ubicar la iglesia. Entonces por eso es que la iglesia es tan importante, digamos, y marcó tanto esta época de colonización, que acordemos que la colonización significa que se quedaron los españoles a vivir aquí en nuestro territorio. Entonces aparecen muchas vírgenes, aparecen santos, aparecen una serie de sinnúmero de, digamos, de elementos propios de la religión y que fueron también de alguna manera acogidos por los indígenas y por también los españoles que pues obviamente ya traían sus propias creencias relacionadas con la religión católica. Pues bien, mis chiquitos bellos hermosos, entonces hoy queríamos hablar de esto que era la religión y la incursión, ese proceso de evangelización que fue un poco drástico, fue un poco severo para la población nativa, pero que poco a poco, pues digamos de alguna manera fue incursionando y se convirtió en el eje y el motor y la organización del centro de todo lo que correspondía tanto a actividades económicas como actividades religiosas y un sinnúmero de actividades que también giraban en torno a la religión. Muy bien, mis chiquitos bellos, vamos a reforzar todo esto que estamos viendo de la religión y esta etapa importante de la época de la colonización a través del chat.